Siempre pensé que nunca tendría una historia que compartir aquí hasta hace unos días. Ahora siento que la única manera en que puedo encontrar algo de alivio es compartiendo esto con ustedes. Fue el pasado martes, el día antes de que nuestra tienda tuviera su día más ocupado del año, mientras preparábamos miles de comidas y pasteles para que la gente los recogiera en la víspera de Acción de Gracias. Mi jefe y yo pasamos la mayor parte de mi turno, que se suponía que era de 2 de la tarde a 8 de la tarde, preparando salsas de arándanos, haciendo cajas para pasteles y asegurándonos de que todo estuviera listo para nuestro día más importante del año. Como aún era martes, seguíamos recibiendo algunos pedidos de vacaciones de vez en cuando. Cuando sonó el teléfono, tuve que correr hasta el puesto de anfitriona cajera para contestarlo. Acababa de hablar con una señora extremadamente grosera diciéndole que no podríamos hacerle un pastel a tiempo, cuando escuché a muchos clientes a lo largo del banco cerca de una gran pared de ventanas jadear y empezar a correr desde sus asientos. Miré por la ventana y vi un pequeño avión viniendo directamente hacia nuestro edificio. El motor parecía estar completamente apagado y estaba en silencio. El pánico llenó mi cuerpo, ya que no sabía qué hacer. El avión se dirigía directamente hacia las ventanas y había muchas personas y niños sentados cerca de la ventana. De repente, hubo un fuerte crujido, ni siquiera un boom, solo un crujido, y el suelo tembló con fuerza. Me levanté de agacharme detrás del puesto y miré por la ventana. El avión había chocado contra un coche, que luego explotó. Mi jefe ordenó inmediatamente a todos evacuar mientras mi compañera de trabajo y yo recogíamos los bolsos y pertenencias de los empleados. Al salir, vi a un hombre tumbado en el frío concreto envuelto en llamas. Su rostro estaba tan desfigurado que ni siquiera podía decir que alguna vez fue una persona, y no puedo ni empezar a describir la mezcla de emociones que sentí al mirarlo: tristeza, abrumo e incluso culpa. El coche que detuvo el avión para que no se estrellara contra mi restaurante resultó ser el coche de mi jefe, que en ese punto estaba completamente quemado. Me aterra pensar que usualmente estacionaba donde el avión se estrelló, pero por algún golpe de suerte decidí no hacerlo ese día. Estuve viendo las noticias durante días tratando de obtener cualquier información sobre el avión y el piloto. Dejaré su nombre fuera, aunque sería fácil encontrarlo, pero tenía 87 años y volaba desde Phoenix, Arizona, a mi ciudad natal para el Día de Acción de Gracias para ver a su familia. El pequeño aeropuerto, a menos de 1 milla de mi trabajo, tenía las luces apagadas alrededor de las 5:30 de la tarde y el hombre no pudo ver la pista porque estaba oscuro. Estaba tratando de dar la vuelta para dirigirse a un aeropuerto diferente cercano cuando se estrelló. Toda esta situación ha sido extremadamente traumática para mi restaurante y sus trabajadores. No puedo ni imaginar cómo se siente su familia. Me rompe el corazón saber que solo faltaban 2 meses para su cumpleaños y que recientemente había ganado un premio por 50 años de viajes seguros. Desde que ocurrió esto, he vuelto al trabajo una vez. Hay una gran mancha de ceniza en el suelo frente a mi trabajo donde se estrelló, así como humo en el edificio por las grandes llamas. Sé que con el tiempo se lavará, pero el dolor y el sufrimiento de lo que ocurrió nunca se desvanecerán. Siempre habrá un pequeño recordatorio de que un hombre murió en un horrible accidente a solo unos pies de mi lugar de trabajo. Hace un par de años, mi esposo y yo hicimos un viaje a Yosemite. Nos alojamos fuera del parque en el portal. Una noche, mientras volvíamos del valle, noté que los faros del coche iluminaban lo que parecía ser alguien acostado al lado de la carretera, con ambos pies apuntando hacia la calle. Le dije a mi esposo que había una persona acostada en la oscuridad total al costado de la carretera. Él sabe que me encanta el crimen verdadero y estaba absolutamente seguro de que lo que había visto eran solo bolsas de basura. Yo estaba tan segura que seguía diciendo: no, vi un cuerpo, sé que era una persona. Regresamos al hotel y cuando estábamos a punto de aparcar, mi esposo me miró y dijo: ¿estás realmente segura de esto? ¿Quieres volver? Yo estaba desesperada. Sí, le dije. Al pasar de nuevo vi los pies. Hice que mi esposo girara el coche y le grité que parara.
Bajó la ventana y dijo, ¿estás bien? No hubo respuesta. Una vez más, incluso más fuerte. De repente, una mujer vestida de negro se sentó. Llevaba una chaqueta elegante, pantalones negros, su bolso y 3 botellas de agua. Su maquillaje estaba bien hecho y parecía muy amable. Podía ver que mi esposo estaba en shock absoluto. Le pregunté a dónde se dirigía y ella dijo que intentaba llegar a la estación de servicio Chevron en la carretera y que su mamá iba a recogerla allí. Esta mujer parecía tener unos 40 años. Sabía que algo raro estaba pasando porque, donde la encontramos, la estación de Chevron aún estaba a unos 11 kilómetros de distancia. Ella pensó que estaba a solo 1 kilómetro de su hotel y que podía caminarlo. Le ofrecimos un paseo y ella se subió al asiento trasero, no sin antes yo tomar una bufanda gruesa para envolverme el cuello y un spray de pimienta. Mientras conducíamos, tratamos de hacerle preguntas, solo charlar. Le pregunté por qué estaba acostada al costado de la carretera. Ella dijo que se había cansado de caminar y simplemente se acostó, lista para rendirse. Era invierno y no tenía gorro ni guantes, y pude ver que estaba muy frágil. Una vez que llegamos a la estación de Chevron, nos agradeció, salió del coche y se sentó en un banco frente a la tienda cerrada de Chevron. Le ofrecimos quedarnos con ella hasta que llegara su mamá, pero dijo que estaría bien. Le recordé que no había recepción de celular en el área y le pregunté varias veces si no quería que esperáramos con ella. Regresamos al hotel y notamos que ahora había 2 coches de policía en el estacionamiento. No habían estado allí la primera vez que llegamos del valle esa noche. Le dije a mi esposo que sabía que tenían que estar allí por esa mujer. Caminé tranquilamente hacia uno de los coches y pregunté si estaban buscando a una mujer desaparecida. El oficial me dijo que sí y me preguntó si la había visto. Expliqué la situación y realmente sentí que algo muy malo le había pasado. Me agradeció por recogerla y darle un paseo. No podía decirme qué había pasado, pero pensaba que su decisión de irse a otro lugar había sido inteligente. Le pedí que fuera a la estación de Chevron para asegurarse de que estuviera bien y que su mamá realmente llegara a recogerla. Me di cuenta de que lo que había sucedido fue en el mismo hotel en el que nos estábamos quedando esa noche. Miré el registro policial y descubrí que hubo una disputa de violencia doméstica en el hotel. La mujer había sido golpeada muy gravemente y estaba tan aterrorizada que estaba dispuesta a caminar en la oscuridad sin una linterna solo para escapar. Supongo que, después de caminar alrededor de 800 metros desde el hotel, estaba en tanto dolor que necesitaba acostarse. Tenía la sensación de que pensaba que podría morir allí. No podía volver al hotel porque ya había escapado y había ido a la recepción para llamar a su mamá. Su esposo sabía que ella había estado allí y habría ido tras ella. La recepción llamó a la policía por ella mientras escapaba y, según entendí, el hombre que la lastimó era su esposo y fue arrestado. Siempre me he preguntado por ella, si volvió con él, si su mamá la recogió, si está a salvo. Y ahora, mi esposo me escucha cuando digo que hay un cuerpo al costado de la carretera. Era principios de 2020 y acababa de conseguir un nuevo trabajo en una pequeña ciudad cercana a mi área. Mientras buscaba un lugar para vivir, mi hermana me ofreció alquilarme su casa. Ella había comprado la casa 2 años antes, pero ella y su esposo no se adaptaron a ella y el trayecto al trabajo era largo, así que se mudaron y la casa quedó deshabitada. Afortunadamente para mí, estaba bastante cerca de mi lugar de trabajo, a unos 40 minutos en coche, y mi hermana prácticamente me la alquiló gratis. Solo pagaba el agua y la electricidad y me encargaba de cuidar la casa. Estuve viviendo allí durante 2 o 3 meses y ya me había acostumbrado. Una noche, después de volver del trabajo y aparcar el coche, mientras caminaba hacia la puerta, noté algo extraño. Había una colilla de cigarrillo en la acera cerca de mi casa. Me agaché y la recogí, pensando que podría ser mía ya que soy fumador, pero al ver la marca, me di cuenta de que no era la mía y la tiré. No le di mucha importancia y lo descarté como si algún idiota la hubiera tirado en mi acera. Seguí con mi noche y no pasó nada inusual. 2 días después, una vez más caminaba hacia mi casa cuando vi algunas colillas más.
esta vez cerca de mi porche. Inmediatamente me enfurecí y pensé que alguien se había sentado en mi porche a fumar, pero como no sabía quién era, realmente no podía hacer nada al respecto. Noté que estaban apagadas bastante recientemente, así que quienquiera que fuera probablemente se fue cuando yo me estaba acercando. Esa noche estaba viendo una película en mi laptop y era bastante tarde, pasadas la 1 de la mañana, así que me sorprendió escuchar un coche pasando. Es un vecindario suburbano, así que la gente rara vez salía por la noche, pero no le di mucha importancia. Media hora más tarde, me sorprendió escuchar voces cerca. Escuché atentamente, pero no pude entender de qué hablaban, ya que sus voces parecían casi apagadas y silenciosas. En este punto, me estaba poniendo un poco nervioso, así que paré la película y me levanté del sofá en silencio para asegurarme de que la puerta estuviera cerrada. Mientras me acercaba a la puerta, me congelé a medio paso al escuchar a 2 personas acercándose a mi porche y reduciendo su conversación a un susurro. Me di cuenta de inmediato de que quienquiera que fuera quería entrar. Me apoyé contra la puerta delantera y esperé, esperando un fuerte golpe contra la puerta o que el picaporte fuera sacudido, pero estaba sorprendentemente silencioso. Decidí caminar hasta mi ventana para ver si se habían ido o habían cambiado de opinión. Mis ventanas tienen barras desde el interior hacia afuera que debes desbloquear para mover las cortinas o mirar cómodamente. Desbloqueé lentamente el mecanismo de la barra y lo levanté. Moví las cortinas y me quedé atónito. Apoyado contra mi ventana había un hombre. Estaba tan sorprendido como yo, porque básicamente tartamudeó sobre sus propios pasos al retroceder de un salto. Ajustó su capucha para cubrirse la cara, así que todo lo que pude ver fueron sus grandes ojos azules mirándome. Su amigo se dio cuenta de lo que estaba pasando de inmediato y empezó a patear la puerta. La pateó unas 4 o 5 veces, pero la puerta no cedía. Todo el tiempo, yo estaba mirándolos congelado de miedo y tratando de comprender la situación. Salí de mi estupor y cerré de golpe las barras sobre mi ventana. Las bloqueé y corrí escaleras arriba al cuarto de almacenamiento, donde empujé una mesa contra la puerta y llamé a la policía. Mientras escuchaba, esperando que los 2 entraran en cualquier momento, oí un fuerte crujido y las barras de las ventanas siendo sacudidas agresivamente. Cuando se dieron cuenta de que no podían entrar, uno de ellos soltó un largo grito de enojo que probablemente despertó a medio vecindario. Para cuando llegó la policía, ya se habían ido. La policía no pudo averiguar quiénes eran, pero estuvieron más activos en el vecindario en las semanas siguientes. De todos modos, no estaba muy entusiasmado con quedarme allí, así que poco después me mudé. Mi hermana vendió la casa unos meses después y, hasta donde sé, nada similar ha vuelto a suceder en ese área. No sé si esos hombres intentaban robar, pero desde luego, generalmente los ladrones cuando son vistos huyen. Estos, sin embargo, querían entrar desesperadamente, como si algo muy importante para ello estuviera dentro de la casa. En fin, nunca sabré qué querían exactamente. Cuando tenía 17 años, vivía sola en una pequeña unidad que formaba parte de una casa dividida. Al principio, todo era completamente normal. Nunca veía a mis vecinos y no había ninguna agresión. Después de unas semanas de vivir allí, empezó a suceder algo extraño. Cada noche, mi vecino golpeaba la pared que separaba nuestras unidades. Siempre era entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, y a veces duraba horas. Como una chica de 17 años viviendo sola, estaba aterrorizada. No estoy segura de qué era más fuerte, si los golpes o el sonido de mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Le conté a mi madre sobre esto, pero no me creyó. Ella visitaba durante algunas noches y, cuando estaba allí, los golpes se detenían, hasta que una noche no fue así. Ella lo escuchó y decidió comenzar a golpear la pared en respuesta. Al día siguiente, cuando estaba en la escuela, él se acercó a mi madre. No estoy segura de lo que dijo, pero más tarde ella me contó que él había amenazado con matarme. Durante las siguientes semanas, estuve durmiendo en los sofás de amigos, solo volviendo a mi unidad para recoger lo que necesitaba. Cada vez que iba,
La puerta había sido forzada un total de 8 veces antes de que lográramos romper el contrato de arrendamiento. Él entraba, pero nunca robaba nada. Me buscaba a mí, Dios sabrá para qué. Lo denunciamos y la policía concluyó que él era quien entraba y simplemente se sentaba a fumar en una esquina de mi sala de estar, probablemente esperando a que yo apareciese. Después de unas 5 semanas de lucha, logramos romper el contrato de arrendamiento y sacar mis cosas de allí. Permanecí sin hogar el resto del año. Nunca fue acusado de nada y todavía no puedo dormir sola. Esta historia tuvo lugar hace unos años cuando yo, un hombre de 22 años, tenía entre 17 y 18 años y aún estaba con mi exnovia. Vivía con mis padres en un pequeño pueblo de 300 personas. Era literalmente el campo, con solo 3 granjas en el pueblo, rodeadas de vastos campos. Teníamos la costumbre de pasear por esos campos a lo largo de un viejo camino que solo podía acomodar un coche, camión o tractor. Una tarde, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, decidimos hacer un picnic en un campo cerca de la carretera, donde podíamos ver los vehículos que pasaban y ellos podían vernos. Este campo pertenecía a mi vecino, quien estaba de acuerdo con que estuviéramos allí y estaba a unos pocos kilómetros de la casa de mis padres. Fumábamos, bebíamos, comíamos, escuchábamos música y todo iba bien. Sin embargo, en un momento, un coche se detuvo en medio del camino y un hombre salió del coche y se adentró en los arbustos. Inicialmente pensé que el tipo estaba recogiendo nueces o algo similar, ya que era el final del verano, pero mantuve un ojo atento en él. Continué hablando con mi novia como había estado haciendo toda la tarde hasta que volví a mirarlo. Para mi sorpresa, el tipo estaba quieto detrás de su coche, mirándonos fijamente, sin mover un músculo. No dije nada y me volví hacia mi novia. Después de unos 30 segundos a un minuto, volví a mirar. Esta vez el tipo se había movido al otro lado de su coche, pero seguía inmóvil, mirándonos. Este comportamiento extraño continuó un par de veces más, con él cambiando de posición alrededor de su coche. Me recorrieron escalofríos y empecé a sentir que la situación estaba lejos de ser normal. De repente, el hombre volvió a su coche y se fue. En ese momento, le dije a mi novia que recogiera sus cosas, necesitábamos irnos. Ella pensó que tal vez estaba reaccionando exageradamente, atribuyendo mi paranoia a la marihuana que habíamos fumado, pero accedió a ir conmigo. Regresamos a la carretera en dirección opuesta a la que el tipo había tomado. La carretera formaba un círculo y todos los caminos conducían de vuelta a mi casa. ¿Adivina quién dio la vuelta y comenzó a seguirnos en su coche? Era el mismo tipo, todavía fijado en nosotros. Mientras conducía, continuaba siguiéndonos, y el extraño juego del gato y el ratón se repitió 2 veces más. Finalmente, mi novia admitió que yo tenía razón. Apuntamos la matrícula y tratamos de llamar a mis padres, pero nadie contestó. La última vez que el tipo se detuvo junto a nosotros, noté algo en el asiento del pasajero, aunque no pude distinguir qué era. Sin embargo, en ese momento, mi vecino llegó en su camión. Detuve a mi vecino y le expliqué rápidamente lo que había sucedido, y nos invitó a subir a su camión y nos llevó a la casa de mis padres. Mi papá es policía, así que compartí la información de la matrícula con él y la verificó. Resultó que el coche pertenecía a una abuela y había sido robado, y eso concluye esta parte de la historia, ya que unas semanas después, como de costumbre, fui a tomar el autobús en el siguiente pueblo, que estaba a un viaje en bicicleta de 7 minutos. Todavía estaba oscuro porque era temprano en la mañana cuando salí de la casa de mis padres en mi bicicleta. Noté un coche detrás de mí, y era su coche. No estoy seguro de cómo sabía que yo estaba allí, tal vez fue solo mala suerte de mi parte, pero estoy 100% seguro de que era el coche de ese tipo otra vez. Me siguió hasta que tomé un camino que solo bicicletas y peatones podían usar, inaccesible para coches. Apagué la luz de mi bicicleta y continué en completa oscuridad, asegurándome de que el tipo no pudiera verme. Continué usando ese camino durante los siguientes 2 años y nunca volví a encontrarme con ese ladrón de coches.
Estaba de mochilero en los Balcanes, en el sureste de Europa, y como quería que mi viaje durara mucho pero no tenía mucho dinero, soy de Hungría y los salarios aquí son muy bajos, tuve que sacrificar la comodidad muchas veces, como alojarme en hostales, comer comida barata y usar transporte público cuestionable. Esta fue la razón por la que reservé el tren de medianoche en Grecia, de Tesalónica a Atenas. Durante mi estancia en Tesalónica, principalmente me quedé en el centro de la ciudad, en la zona de la bahía, que se veía bien, como cualquier otra gran ciudad europea. Sin embargo, la estación de tren estaba en una zona diferente. Tuve que desalojar mi hostal por la mañana, así que pasé todo el día explorando la ciudad y la tarde en la zona dudosa donde se encontraba la estación de tren. Hice esto para poder estar cerca de la estación y no tener que caminar por esa área después de las 11 de la noche. Esa parte de la ciudad se veía mucho menos atractiva, estaba llena de basura, grafitis, personas sin hogar e individuos sospechosos. La estación de tren no era mucho mejor. Tenía una cafetería semicerrada y me quedé allí tanto tiempo como pude, pero cerró a las 8 de la noche. Mientras estaba sentado en esa cafetería y mirando mi teléfono, giré la cabeza rápidamente cuando escuché un ruido fuerte. Un hombre vestido como soldado entró corriendo en la cafetería y parecía estar buscando a alguien o algo. La cafetería era pequeña, con solo 5 o 6 mesas, y yo era el único otro cliente además de él. Me vio, pero no hizo nada. En lugar de eso, se dirigió al mostrador para hacer un pedido. Hablaba en voz alta aunque estaba relativamente tranquilo allí. Me pareció extraño, pero no pensé mucho en ello, especialmente porque hablaba en griego, que no entendía. La cafetería cerró a las 8 de la noche, así que recogí mis maletas y salí. Había muchas personas extrañas merodeando por ahí y no parecía que estuvieran esperando un tren. Digo esto porque quería echar un vistazo a las vías por adelantado para saber cómo llegar a mi tren a tiempo. Mientras hacía eso, llegó un tren a la estación y casi todas las personas de la sala de espera corrieron hacia el tren, pero no estaban subiendo a él ni saludando a nadie que se bajara. Solo caminaban arriba y abajo por el andén hasta que el tren partió. Además, todos eran hombres de mediana edad, no había mujeres ni niños entre ellos. Regresé al área de espera y me senté en un banco. Estaba un poco nervioso, así que me puse los auriculares y seguí navegando en mi teléfono. Sin embargo, quería poder escuchar los sonidos a mi alrededor, así que no estaba escuchando música ni nada. Me alegra no haber puesto mi música porque, poco después de sentarme, escuché a alguien decir a mi lado: «Bonito tatuaje, ¿es de Up?». Sabía que estaban hablando conmigo porque tengo un tatuaje de la película Up en mi antebrazo, así que me quité los auriculares y miré a mi lado. Era el soldado de antes, y era extraño que comenzara a hablar conmigo en inglés automáticamente, considerando que tenía una pequeña bandera húngara en mi mochila, lo que indicaba que no era griego. Respondí a su pregunta y comenzamos a hablar. Al principio la conversación fue bastante normal. Hablamos de tatuajes, películas y luego de viajar. Sin embargo, cuando mencioné que quería visitar Macedonia en este viaje, se volvió más político y comenzó a discutir la política griega y la relación entre Grecia y Macedonia con mucho enojo. Durante toda la conversación actuó un poco extraño. No puedo explicar por qué, pero había algo raro en él. Inicialmente me sentí aliviado de estar junto a un soldado en este lugar tan sospechoso, pero después de un tiempo comencé a cuestionar si realmente era un soldado o solo pretendía serlo porque estaba actuando de manera extraña. Constantemente revisaba su bolso, pero solo desde el exterior, y parecía que había un objeto largo dentro que podría haber sido un arma. Pero si realmente era una persona militar, podría haber sido normal y no conocía las leyes griegas respecto al porte de armas fuera de servicio. Llevar armas en la calle no es normal en Europa. Me preguntó si estaba viajando solo y cuánto tiempo planeaba quedarme en Atenas. Respondí honestamente diciendo que estaba solo y no planeaba quedarme mucho tiempo en Atenas porque tenía la intención de tomar un ferry desde allí. Luego me preguntó repetidamente si me gustaría quedarme en su casa gratis, pero decliné cada vez. Luego, los altavoces anunciaron que el tren a Atenas llegaría pronto, así que nos levantamos y comenzamos a dirigirnos a las vías.
Dijo que necesitaba recuperar su equipaje del área de almacenamiento, que estaba justo al lado de las escaleras que conducían a las vías del tren. Sacó una gran y pesada maleta de allí y parecía que estaba luchando con su peso. Luego, golpeó ruidosamente la puerta metálica del área de almacenamiento sin motivo aparente, llamando la atención de todos a nuestro alrededor. Fue extremadamente ruidoso y toda la estación pudo escucharlo. Después comenzamos a subir las escaleras, pero de repente dijo que necesitaba usar el baño y me pidió que esperara con la maleta. Ni siquiera esperó mi respuesta y rápidamente corrió de regreso a la sala de espera. Esto fue realmente extraño. ¿Por qué confiaría sus pertenencias a una extraña y las dejaría conmigo? Me quedé allí unos minutos contemplando si debería dejar la maleta allí porque tenía miedo de perder mi tren. Incluso pensé en la posibilidad de que tal vez hubiera algo explotando dentro de la maleta, lo que me hizo preguntarme por qué más dejaría sus pertenencias con una chica que acababa de conocer. Y el hecho de que estuviera actuando de manera muy extraña solo aumentaba mi inquietud. Esperé unos minutos y luego regresó. Me preguntó una vez más si quería quedarme en su casa en Atenas, pero volví a declinar. Nos dirigimos a las vías y nuestro tren acababa de llegar. Insistió en sentarnos juntos, pero no quería sentarme a su lado, así que le dije que tenía una reserva de asiento, lo cual era cierto, y que estaba muy cansada y probablemente dormiría toda la noche. Dijo que le preguntaría al empleado del tren si podía cambiar de asiento con la reserva. Dejó su equipaje a mi lado una vez más y fue a hablar con el empleado más cercano. Esta vez no me quedé allí. En su lugar, subí al tren y busqué mi asiento. Afortunadamente, había mucha gente, así que me mezclé fácilmente. Tomé mi asiento y unos minutos después, un hombre de aspecto normal se sentó a mi lado. Afortunadamente, el soldado no vino a buscarme y nunca lo volví a ver, ni siquiera en la estación de tren de Atenas, donde había aún más gente. Sé que esta historia no es demasiado extrema, pero todavía me molesta hasta el día de hoy preguntándome cuáles eran sus intenciones. ¿Era realmente un soldado y un buen tipo, solo un poco raro con algún tipo de enfermedad mental, o era algún psicópata loco fingiendo ser un soldado para parecer más confiable? En junio de este año, me mudé del apartamento de mis padres ya que finalmente conseguí un trabajo estable y anhelaba un poco de libertad. Busqué apartamentos asequibles en mi ciudad y encontré uno que está a 2 o 3 minutos a pie del apartamento de mis padres, y para mí era perfecto. Podría vivir solo y mis padres estarían cerca para visitarlos cuando quisiera o pasar a desayunar con ellos. El apartamento en sí es genial. No es gran cosa, pero para un soltero es más que suficiente. Mi apartamento tiene un pasillo largo que conecta todas las habitaciones, con la puerta principal al comienzo del pasillo. Mi dormitorio es la segunda habitación a la izquierda, pero como las paredes son bastante delgadas, literalmente puedes escuchar a las personas del complejo de apartamentos hablando, etc., desde mi dormitorio y cualquier otra habitación. La semana pasada llegué a casa del pub después de reunirme con unos amigos. No era muy tarde, alrededor de las 10:15 o 10:30, y tenía el día libre, así que me di una ducha y me metí en la cama para ver Netflix. Probablemente era alrededor de la medianoche cuando escuché un golpe suave en la puerta principal. Detuve el programa que estaba viendo y escuché por un minuto, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Continué viendo Netflix cuando, una vez más, escuché un golpe en mi puerta. Me levanté de la cama, fui a la puerta y miré por la mirilla. Como era de esperarse, estaba todo negro. Nuevamente lo ignoré y volví a mi habitación, pero antes de que pudiera sentarme bien, escuché un golpe un poco más fuerte. En ese punto, pensé que mis amigos me estaban jugando una broma, así que llamé a mi amigo y le pregunté si estaba golpeando mi puerta y que, si lo estaba haciendo, no tenía gracia. Él pausó por un segundo y dijo: «Amigo, estoy en casa, tengo que levantarme a las 7:30». Le creí y colgué el teléfono. Estaba hablando bastante fuerte, por lo que quien estuviera golpeando probablemente me escuchó, y tan pronto como colgué, escuché otro golpe. En ese punto, estaba bastante enojado, así que caminé hacia la puerta,
Miré por la mirilla y nuevamente no vi nada. Desbloqueé la puerta, eché un vistazo y la volví a cerrar y bloquear. Estando enojado y un poco intoxicado, decidí esperar y atrapar a quien fuera que estaba golpeando. Pasé unos buenos 10 minutos mirando en silencio por la mirilla antes de sorprenderme un poco cuando alguien puso su mano sobre la mirilla y golpeó de nuevo. Inmediatamente comencé a desbloquear la puerta y salí corriendo al pasillo del apartamento. Escuché a alguien bajando las escaleras rápidamente y lo oí supuestamente apoyarse contra la pared cuando su chaqueta la rozó, así que corrí unos pasos hacia abajo antes de darme cuenta de que quien fuera estaba esperando detrás de la esquina para sorprenderme. Me apresuré de regreso a mi apartamento y llamé a la policía. Llegaron en unos minutos y escanearon el edificio y la calle, pero no encontraron a nadie. Me dijeron que podrían ser solo unos niños haciendo una broma y que nunca debería correr tras alguien. Mantuvieron un coche patrulla durante toda la noche y los golpes cesaron. Podría haber sido solo unos tontos haciendo tonterías, pero la parte que me dio escalofríos fue el hecho de que quien fuera bajó las escaleras y se detuvo detrás de la esquina, no siguió corriendo. Si hubieran sido unos bromistas, creo que es más probable que hubieran seguido corriendo. Como dije, ha pasado una semana y los golpes se detuvieron. Me mantuvo en tensión por unos días porque esperaba ser atacado por alguien al entrar en mi apartamento, pero hasta ahora no ha pasado nada. Esto ocurrió hace mucho tiempo, pero nunca lo he olvidado ya que fue uno de los encuentros más extraños que mi familia y yo hemos tenido. Una vez, cuando era niño, fui con mi familia al supermercado. Era nuestro viaje mensual para abastecernos de víveres, así que íbamos a estar allí un rato. Tenía unos 12 años en ese momento, así que ya tenía una buena comprensión de cómo leer a las personas. Comenzamos en el pasillo de frutas y verduras, y de repente, un hombre extraño llamó mi atención. Estaba parado incómodamente cerca de nosotros, como si estuviera mirando las verduras de manera falsa. Su lenguaje corporal parecía muy raro. Aunque estaba de espaldas a nosotros, algo parecía extraño en la forma en que estaba posicionado. A medida que nos movíamos lentamente por el pasillo, él giraba lentamente para que su espalda siempre nos estuviera dando. Cuando nos acercamos un poco más, pude ver que llevaba esas gafas de sol con espejos ocultos en el interior de las lentes que permiten ver detrás de ti. Llevaba una chaqueta gris sucia y con cierre, y tenía el cabello largo, oscuro y desordenado. Debía estar en sus mediados de los 40. Nuestra compra continuó, y donde quiera que fuéramos, lo veía parado allí, mirándome desde el otro lado de la tienda. Mantenía su distancia, pero siempre estaba a la vista, sin importar dónde estábamos en la tienda. Al cabo de unos 30 minutos, mi mamá todavía no lo había notado, pero él empezaba a darme mucha inquietud. Mi mamá no me creyó al principio cuando le dije, pero finalmente llegamos a los pasillos de refrigeradores y fue cuando se puso realmente raro. En cualquier pasillo en el que estuviéramos, él pasaba rápidamente cerca de nosotros, y en ese momento ni siquiera intentaba parecer que estaba comprando. Mi mamá y mi hermana empezaban a notar esto también y también parecían preocupadas. En un momento, estábamos tomando algo de una de las estanterías y pude verlo parado en el pasillo opuesto, asomándose a través de los estantes para mirarnos. Sus gafas de sol seguían puestas, pero ahora tenía la capucha subida. Empezamos a caminar más rápido y a hacer zigzagueos aleatorios por la tienda para ver si realmente nos estaba siguiendo y tratar de perderlo, pero él seguía el ritmo de una manera muy sigilosa. Siempre estaba en el extremo opuesto del pasillo, pero nos mantenía el ritmo todo el tiempo. En ese punto, mi mamá estaba preocupada, así que empujamos el carrito hasta el área de servicio al cliente para hablar con un gerente sobre esto y en ese momento lo habíamos perdido. Informamos al gerente y ella fue muy útil. Realmente fue a buscar al hombre y a hablar con él. Esperamos en el mostrador hasta que ella regresó con una expresión confundida en su rostro. Se acercó a mi mamá y nos dijo que el hombre había dicho que ella era su madre. Para ese momento, mi mamá y mi hermana estaban muy preocupadas. El gerente nos cobró y dijo que debíamos irnos y que ellos escoltarían al hombre extraño fuera.
Salimos hacia el coche, manteniéndonos cerca de nuestra madre, y nos encontramos con una visión horrible. El hombre estaba parado al otro lado del estacionamiento, justo frente a nuestro coche, con la cabeza ligeramente inclinada y una sonrisa muy espeluznante en su rostro. Salimos corriendo de allí, pero aún podíamos verlo, simplemente parado en el estacionamiento, mirándonos mientras nos íbamos. He estado contemplando contar esto durante mucho tiempo porque suena tan irreal, pero amo este subreddit, así que decidí compartirlo aquí. Cuando estaba en la secundaria, trabajaba en la Pizza Hut local y era el servidor de cierre. Así que, después de cerrar el bar de ensaladas y fregar el piso, salía bastante tarde. Tenía el ritual de enviarle un mensaje de texto a mi papá cuando estaba casi listo para irme, para informarle que estaba casi en casa, pero principalmente era para probar y ver si él y mi mamá estaban despiertos. Si no estaban despiertos, tomaba el camino largo por las viejas carreteras rurales. Vivía en una finca de cría de perros a 20 minutos de la ciudad, y solía fumar un porro o dos y simplemente disfrutar del momento. Una noche en particular, decidí hacer esto y estaba conduciendo por un camino rural, a unos 30 segundos de mi casa. Este es un camino que conocía muy bien. Mi autobús escolar lo tomaba y era parte de mi infancia. Algo que hay que destacar sobre mi área es que vivo en los bosques profundos del este de Texas, por lo que la mayoría de las personas que tienen propiedades construyen sus casas a unos un cuarto a media milla dentro de su terreno y mantienen los bosques expuestos como una especie de cerca natural y defensa. Así que, aunque ves muchos accesos y buzones, casi no se ven casas, solo bosques con trozos recortados. Mientras conducía, me encontré con una caja de herramientas, como las que están en la parte trasera de los camiones de trabajo, justo en medio del pequeño camino de tierra. Me detuve y abrí la puerta, saliendo del coche pero sin alejarme. Al observar el obstáculo, me di cuenta de que mis faros no eran la única luz en el camino. Había faros pequeños saliendo de un acceso de entrada paralelo a la caja de herramientas. Me volví a sentar en el coche y cerré la puerta hasta dejar solo una rendija abierta para, en caso de necesidad, poder cerrarla rápidamente, salir al césped y escapar de Ali. Un pequeño cortacésped apareció de entre los árboles, y el que lo conducía era un hombre con un traje y una máscara de payaso, y con una escopeta descansando sobre su regazo. El hombre giró y me miró directamente a través del parabrisas. Luego levantó la escopeta hasta su regazo. Yo soy un chico de campo y puedo percibir cuando no soy bienvenido. Así que antes de que pudiera colocar la culata del arma en su hombro, mi coche estaba en marcha y en la cuneta del camino. Me fui rápidamente, tiré mi porro, volví a casa, me metí en la cama y nunca volví a hablar de él. No sé qué estaba haciendo el tipo, ya que esto fue probablemente entre 2018 y 2019, después de toda la locura de los payasos asesinos. No sé si era un chico tonto o algún loco de los bosques, pero, señor payaso, no nos volvamos a encontrar, por favor. Para dar un poco de contexto, necesito explicar cómo funciona el transporte en la zona donde vivo. Verán, donde vivo el transporte público es absolutamente terrible. Solo hay un autobús público poco fiable que te lleva dentro y fuera de la zona residencial, y es bastante largo el camino hasta la parada del autobús, así que las personas en esta área residencial idearon un sistema de taxis donde pagas por asiento. Cada uno de estos taxis puede acomodar hasta 4 personas y, hace un poco menos de un año, decidieron identificar estos taxis con una etiqueta que tiene un número indicando que el coche es parte del servicio de taxis. Además, los conductores deben tener una identificación con la información del servicio de taxis. Un par de veces, hombres han intentado ofrecerme un paseo. Hago todo lo posible por ignorarlos, pero a veces puede ser un poco aterrador. La parte de la zona residencial donde vivo está algo aislada, por lo que no pasan muchos coches ni personas. Tengo que caminar sola desde mi casa hasta la fila de taxis o la parada del autobús.
En una ocasión, hace un par de meses, estaba caminando de mi casa a la parada usando auriculares, así que no prestaba mucha atención. Mi primer error: un coche se detuvo junto a mí y esto no era tan extraño, porque he estado usando este servicio de taxis durante un tiempo y muchos de los conductores me conocen. Si me ven, a menudo se detienen para que no tenga que caminar toda la distancia hasta la parada. El conductor dijo: «Oye, ¿vas al destino?». Yo dije que sí y me subí al coche sin verificar el número de identificación en el parabrisas. Mi segundo error: en ese momento, comenzaron a sonar las alarmas en mi cabeza. Primero, los coches en la fila de taxis suelen ser más viejos y sin aire acondicionado, pero este era un coche más nuevo. Cuando me subí, él cerró las puertas con seguro y encendió el aire acondicionado. En ese momento, me di cuenta de que no era uno de los taxis, sino un completo extraño. Comenzó a hacerme preguntas personales, como mi nombre y exactamente dónde vivía. Respondí de manera vaga, con el corazón acelerado, y empecé a entrar en pánico. Así que le envié un mensaje a un amigo con mi ubicación y le pedí que me llamara lo antes posible. En ese momento, estábamos cerca del destino y el tipo no estaba reduciendo la velocidad a punto de pasar la parada. Entonces, lego la llamada y comienza a hablar con mi amigo como si fuera mi novio, diciendo: «Oye, Carino, ya casi llego, espérame, iremos juntos». Mi amigo estaba realmente confundido, pero cuando el hombre escuchó mi conversación, de repente detuvo el coche y dijo: «Lo siento, estaba tan entretenido hablando contigo que casi paso la parada. Tal vez podríamos vernos de nuevo algún día». Desbloqueo el coche y salí corriendo sin decir mucho. Después de ese día, me volví más consciente de mi entorno y tiendo a subirme a los taxis solo en la parada, a menos que vea claramente la identificación del coche. Un par de amigos dijeron que estaba exagerando, pero aún me asusto mucho. Avancemos hasta hoy. Estaba caminando de mi casa a la parada, sin auriculares esta vez. Cuando estaba a mitad de camino, un coche comenzó a conducir lentamente junto a mí. Seguí caminando y el hombre mayor que lo conducía empezó a hablarme. «¿Eres la hija de Alicia? ¿Vives por aquí?». Respondí que no lo era y seguí caminando. Insistió diciendo que era un vecino y que podía darme un paseo. Respondí de nuevo que no estaba interesada y que no quería un paseo. Cabe destacar que mi mamá no se llamaba Alicia y ha estado muerta por más de una década. Mi abuela, a quien a veces confunden con mi mamá, tampoco se llama Alicia. Continuó insistiendo y empecé a caminar más rápido, acercándome a la parada donde había más gente. En ese punto, el hombre se enojó y empezó a gritarme, diciendo que esta sería la última vez que sería amable conmigo y me ofrecería un paseo. Luego simplemente se alejó a toda velocidad y se fue. Finalmente llegué a la parada y me subí a un taxi que me llevó a mi destino. Cuando llegué al trabajo, le conté a mi jefa y ella dijo: «Oh, gracias a Dios que seguiste caminando. Podrías haber sido secuestrada». Bueno, así fue mi mañana. Realmente necesito conseguir un coche. Soy una mujer de 22 años y estaba estacionada al lado de la calle frente a mi casa con una amiga. Vivo junto a una calle sin salida y la calle da a 2 casas. Todos mis vecinos estacionan sus autos allí. Mi amiga no quería ser grosera con mi familia ni bloquearlos con su coche, así que estacionó en el lado derecho de la calle para que le resultara más fácil salir y volver a casa. Mi vecino tiene un remolque, del tipo que se engancha a la parte trasera de un coche. Mi amiga vive con sus padres y a menudo cambia el coche que usa. Estábamos en el viejo Toyota Camry de su padre y yo no salí del coche inmediatamente porque quería charlar un poco antes de entrar. De repente, mi vecino, a quien aún no había reconocido como tal, se acercó rápidamente a nuestro coche. Salió del coche y comenzó a caminar hacia nosotros. Sabemos que tomamos la decisión equivocada en ese momento, pero teníamos miedo. Ya estaba oscuro y éramos 2 chicas. Él es un hombre blanco, calvo y corpulento, para darles una idea. Entonces, mi amiga dio marcha atrás y se fue.
Su intención era conducir a algún lugar y esperar unos 10 minutos o más antes de finalmente dejarme en casa, porque no quería que yo entrara sola mientras él todavía estuviera allí. Estuve de acuerdo, así que giramos hacia la calle para irnos, pero eso no fue lo que pasó. Lo que ocurrió fue que justo después de girar, vimos otro coche. Inicialmente pensamos que era solo otro coche hasta que nos dimos cuenta de que era el mismo tipo en la camioneta. Procedimos a conducir por toda la ciudad tratando de perderlo. Él tocaba el claxon, encendía las luces altas y conducía de manera agresiva detrás de nosotras todo el tiempo. Mi amiga, de alguna manera, logró conducir de manera segura durante todo el tiempo que duró esto. Es increíblemente hábil al volante. Llamamos a la policía poco después de que él comenzó a perseguirnos. Mi amiga empezó a conducir hacia la estación de policía mientras estábamos en el teléfono con el operador. Entramos en el estacionamiento de la estación de policía y él incluso nos siguió hasta allí. Dimos vueltas en círculos por el estacionamiento unas 3 o 4 veces. Él esperó al otro lado del estacionamiento intentando chocarnos con su coche y continuó haciendo esto hasta que un oficial llegó y lo bloqueó. Luego, ambos estacionamos y comenzamos a hablar con el oficial. Al parecer, como estábamos en un coche viejo y estábamos estacionadas detrás de su remolque, él estaba convencido de que estábamos tratando de robarle cosas. Él seguía gritando mientras estaba estacionado y el oficial estaba hablando con él. El oficial nos dijo que era un malentendido y nos pidió que solo fuéramos a casa. Regresamos con la madre de mi amiga a la estación de policía para preguntar sobre la posibilidad de que los oficiales patrullaran la zona por un tiempo. Actualmente estoy en mi casa y esto ocurrió por la tarde, alrededor de las 10 de la noche. Mi vecino recibió una advertencia y vive en la casa justo al lado. No creo que pueda dormir esta noche. Sé que no puedo hacer mucho porque él vive justo allí y tengo miedo de presentar cargos por si acaso se pone violento. No sé si en realidad pensaba que íbamos a robarle, si está drogado, o tal vez solo está loco, o ambas cosas. Estábamos en el patio de la escuela justo cuando salían los alumnos y había una multitud de niños y gente amontonada afuera. Mi hermano y yo estábamos abriéndonos paso entre la multitud cuando una mujer alta, con el cabello rubio y rizado, llamó por el nombre de mi hermano. «Hola, Em, ¿de verano? Soy de campamento de verano». Mi hermano nunca había ido a un campamento de verano. «Ven conmigo, tu madre me dijo que te recogiera hoy de la escuela». Imposible, solo vivíamos a 15 o 20 minutos caminando de la escuela, así que íbamos a casa después de la escuela y tomábamos el autobús o nos llevaban en coche por la mañana. Ella intentó tomar la mano de Em, pero en su lugar, Em agarró la mía y dijo, «Vamos», y nos largamos rápidamente. Menos de un par de horas después, otra mujer extraña patrullaba continuamente nuestra calle e insistía en que mi hermano y yo fuéramos a acariciar a su perro Barney en su coche. Esto pasó varias veces y cuando mi madre llegó a casa, la reprendió como si fuera una bruja. Es raro que casi te secuestren una vez, pero posiblemente 2 veces en un intervalo de tiempo tan corto. Es simplemente extraño. Esto ocurrió hoy hace unas 2 horas. Me dieron un ride a casa desde la universidad y mientras estaba en el coche, el conductor apoyó el codo en el asiento del pasajero delantero y empezó a moverlo hacia atrás. Me sentí extremadamente incómoda, ya que parecía que se estaba preparando para tocarme. Después de unos 10 segundos, nos detuvimos en un semáforo. Le dije que necesitaba bajarme porque había olvidado algo en la universidad y él respondió que pidiera a otra persona que lo fuera a buscar por mí. Insistí diciendo que no podía, que tenía que ir yo misma porque era para mi profesor. Entonces, un homeless se acercó al coche y él le dijo agresivamente que se fuera. Otro mendigo vino y, en lugar de pedirme que cerrara la ventana, empezó a cerrarla él mismo de manera agresiva, tocando mi rodilla. Le pedí que simplemente me dejara ahí y que yo podría caminar de regreso a la universidad. Se negó, diciendo que iba a dar una vuelta en U y me regresaría. Esos fueron los 3 minutos más largos de mi vida en ese coche. Durante todo ese tiempo, su mano estaba en mi regazo.
Lo más triste es que llamé a mi mamá para avisarle que llegaría tarde y, una vez que llegué a casa, ella empezó a culpar mi ropa, diciendo que no era apropiada, y criticó mis piernas largas. Hace un par de días, alguien irrumpió en mi casa mientras yo dormía. Trabajo en el turno nocturno, así que dormir durante el día es algo a lo que me he acostumbrado. Alrededor de las 6:30 de la tarde, escuché lo que pensé que era un fuerte golpe proveniente del exterior y mi perro se volvió completamente loco. Para dar contexto, vivo en una granja en medio de la nada, con mi vecino más cercano a media milla de distancia. Me desperté un poco, pero no le presté mucha atención, ya que mis vecinos suelen disparar armas y estábamos en temporada de caza. Mientras trataba de volver a dormir, mi corazón comenzó a palpitar de manera extraña, como si supiera que algo no estaba bien, y fue entonces cuando escuché fuertes pasos por toda la casa. Los perros seguían ladrando, pero comenzaron a calmarse, y eso fue cuando realmente empecé a preocuparme. Pensé que mis perros me protegerían en una situación como esta, pero parecía que no era el caso. Los pasos se detuvieron en el otro lado de la puerta de mi habitación y no se movieron. Pensé que así iba a morir, y aunque tenía un arma en mi habitación, sabía que no podía llegar a ella sin ser escuchada. Parecía una eternidad antes de que los pasos se movieran hacia la habitación de mi hermano, y se podía oír ruido y cosas siendo lanzadas por la casa. Sabía que estaban en la habitación de mi hermano, y algunos de sus amigos están involucrados en situaciones dudosas, así que sabía que tenía que ser uno de ellos. Escuché los pasos volviendo hacia mi puerta y el pomo de la puerta se movió. Inmediatamente me di la vuelta y cerré los ojos con una mano sobre la boca para evitar gritar. La puerta se abrió, pero luego se cerró cuando un coche pasó por la carretera. Finalmente reuní el valor para levantarme de la cama. Todo en la casa, excepto la habitación de mi hermano, estaba en su lugar. Llamé a mi hermano de inmediato y le pregunté si alguno de sus amigos venía a visitarlo, y él dijo que no sabía nada. Colgó para empezar a llamar a sus amigos. Volví a la cama y noté que todavía tenía la ventana entreabierta de antes y me di cuenta de que me había quedado sin la sábana puesta, solo con una camiseta para dormir. Si era quien creo que era, esto no fue un evento aleatorio. Uno de los amigos de mi hermano siempre ha mostrado interés en mí, y el hecho de que me haya visto durmiendo solo con una camiseta me hace sentir incómoda. No sé si tomó algo de la habitación de mi hermano o si sabía que estaba sola en casa durmiendo antes de tener que trabajar más tarde esa noche. Publicaré una actualización cuando tenga noticias de mi hermano. Te mudas al campo para alejarte de la actividad de la vida en la ciudad y bajas la guardia, y es entonces cuando ocurren cosas como esta. A veces, la vida en el campo no es tan segura después de todo. Muchas gracias por estar aquí. Recordad que estaré subiendo historias a diario. Por ello, si no quieres perdértelas, te aconsejo que te suscribas al canal y actives notificaciones. Recuerda que puedes pasarme también tus historias para incluirlas en mis vídeos. Si están bien redactadas y no infringen las políticas, las incluiré con gusto. Un saludo de parte de Mr. Pesadilla. Nos vemos mañana.